Aquí estamos examinando, tenemos la primera parte, la segunda, la tercera parte, el análisis de la arquitectura, donde estamos visualizándolo. Y aquí, en este que dice analizar un caso de uso, significa de que aquí debe estar el ciclo número 1 y por acá tiene que estar el ciclo número 2, los dos ciclos. Entonces, terminado de hacer esto, o sea, una vez que tienen ustedes los 8 o los 9 casos de uso, como está aquí en el flujo de trabajo del análisis, por cada uno de las clases, o sea, lo que queremos es que por cada una de estas clases podamos trabajar con los tres tipos de clases: clase control, clase entidad y clase interfaz. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando ustedes lo trabajen, cuando ustedes lo puedan llevar a la tercer calle, que en este caso viene a ser el ingeniero de componente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a explicarlo para que podamos ya globalizarlo en realidad, ¿no? A la clase interfaz que ustedes necesitan desplegar, ya, o agregar si quieren, le colocan el nombre, los atributos y su método. Entonces, esta es la vista, o sea, ya cuando, del paquete ese que estábamos explicando, cuando veamos la parte del formulario, vamos a poder visualizar de cada clase interfaz, como ustedes han podido notar en las clases, pero este pertenece a la vista. Cuando yo diga clase control, o sea, cuando digamos clase control, que hemos dicho que hasta aquí les van a presentar, hasta analizar una clase en realidad. Analizar paquete lo vamos a hacer para la siguiente presentación. Aquí van a tener el nombre de la clase, esto es la lógica de negocio. Los atributos aquí lo utilizamos desde la capa de datos, es decir, de que aquí tenemos ya la tablita con los atributos, y esos atributos justamente cuando ustedes van y consultan dicen tabla.atributo, es como si yo dijera persona.carnet de identidad, es lo que quiero mirar, o persona.nombre, por decir, si quisiera saber su nombre. Entonces los atributos no van aquí, pero lo que sí va son sus métodos, porque ustedes lo que hacen es crear la clase en la lógica de negocio. Al crear la clase empiezan a implementar los métodos. Entonces hacen el método de insertar, de modificar, de buscar, de lo que ustedes quieran hacer. Entonces para la clase de control. Y para la última, para la clase entidad, vamos a colocar aquí el nombre, los atributos y los métodos. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo esta clase interfaz, tengo el nombre, tengo los atributos, esta sería mi clase interfaz, esta sería mi clase control y esta será mi clase entidad. Entonces, cada clase, por ejemplo, nosotros lo podemos visualizar esto con el tipo de clase de interfaz que hemos visto para las presentaciones de todo lo que es vista, y esta clase control hemos visto un redondito con una flechita en el medio. Entonces, eso pertenece a una lógica de negocio, pero cuando yo diga en este caso analizar una clase, que lo que estoy haciendo es analizar una clase, voy a poder ver el nombre, el método. Cuando yo digo la clase entidad, voy a poder ver el nombre, el atributo y el método, o sea, lo voy a poder ver como clase. Entonces, ¿cómo lo voy a poder visualizar? Entonces, tal vez, fíjense, vamos a tratar de diseñar uno más.
Ya, entonces, a ver, lo que vamos a tratar de visualizar un poquito es lo siguiente. Cuando tengamos que diseñar una característica de dato, es como si ustedes dijeran lo siguiente, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer algunos prototipos. Dentro de cada uno, o sea, este actor que ustedes pretenden diseñar aquí, este actor sería, fíjense, este actor sería el que va a interactuar con la clase interfaz. O sea, el hecho de que este interactúe con la clase interfaz, ya, que vamos a mirarlo así para que puedan ustedes identificarlo un poquito más de cerca. Este es lo que en un diagrama de comunicación lo miro así. Ahí si quieren, ahí. Esta es una interfaz. Cuando yo tengo, fíjense, este tipo de interfaz puede ser un formulario, puede ser una consulta, puede ser una API, puede ser un reporte, puede ser todo lo que me sirve para establecer la comunicación con el actor. Entonces, lo que nosotros acabamos en este momento de referenciar ahí en el flujo de trabajo es que justamente ya en el análisis de caso de uso, que es un diagrama de comunicación, yo solamente veo esto y veo su nombre, aquí sale un nombrecito que ustedes le colocan. Interfaz usuario, cliente, interfaz usuario, venta, lo que ustedes quieran. Entonces, ese es el que va a tener aquí su nombre. Este sería mi clase interfaz, si quieren verlo, con el nombrecito que va a tener. Aquí estarán sus atributos. Entonces, aquí estarán todo el grupo de atributos. Es como si ustedes me digan, este es mi cliente, gestionar cliente. Entonces, esta es mi interfaz usuario de cliente. Cuando voy y miro en el software, me va a salir toda la parte de la vista del cliente. Entonces, en esa vista del cliente, yo voy a poder ver su código, su nombre, su dirección, su teléfono. Entonces, estos son los atributos, no del diagrama de clase, no de la base de datos, donde ya el diagrama de clase ustedes por mapeo, normalización, lo han convertido en un diseño de datos físico que ya está dentro del motor de la base de datos. Este atributo es de mi interfaz. Por ejemplo, en algunas ocasiones nosotros queremos que salga la fecha en el formulario o queremos que salga la hora en el formulario porque siempre que miramos el formulario nos interesa. Entonces, ese es un atributo. Yo puedo ver el atributo de la hora que nunca lo he almacenado en la clase entidad, pero amerita que yo coloque, digamos, ¿no? O si esto fuera ¿cómo se llama? Un laboratorio clínico, yo necesito que mi paciente me registre su fecha de nacimiento. Entonces yo puedo colocar ahí al ladito año, por ejemplo, ¿no? Año. Entonces, ¿cuántos años tiene mi paciente? Porque ustedes saben que los parámetros en este tipo de negocio es demasiado importante, ¿no? Porque no es lo mismo el parámetro de un bebé, de un niño, de un adulto mayor. Entonces, me interesa como paciente colocar la fecha de nacimiento, pero ahí al ladito le pongo un atributo llamado edad, si quieren, para verlo más factible. Pero el atributo edad nunca lo almacené en mi clase, mejor digo, desde mi diagrama de clase, nunca yo lo he identificado como atributo, porque sabemos que edad es un atributo derivado, que va a venir justamente como una dependencia funcional desde la parte de la fecha de nacimiento. Entonces, no lo voy a poder ver. Entonces, bajo ese escenario, vamos a poder trabajar y colocarle aquí, por ejemplo, fecha de nacimiento, edad. Entonces, si yo coloco edad, me va a salir, si hoy día yo lo miro, en función a mi fecha actual, le digo, usted tiene 23 años con 8 meses y 5 días. Pero si de aquí a un año lo vuelvo a ver, ya va a decir tiene 24 años con tantos meses y con tantos días. Entonces, eso va a actualizar. Entonces, edad es un atributo solo de mi vista, pero no es de otro lado. Entonces, todo lo que ustedes quieran almacenar o colocar acá en la vista, todo el grupo de atributos coloca. Ahora, miren aquí, este M de método,
Ya lo hemos puesto allá. Esta es una M de método. Entonces voy a encontrar su nombre, voy a encontrar sus atributos y voy a ver su método. Miren, este que dice método, si yo tengo mi interfaz, ¿no? Yo tengo mi interfaz. En esta interfaz yo voy a poder visualizar que de repente usted dice, tiene el código del paciente, el nombre, la dirección, su fecha de nacimiento, su edad y su teléfono. Entonces, ¿qué hago con el paciente? De repente usted dice, hay un botoncito que dice nuevo, otro que dice guardar. El nuevo y el guardar corresponden a lo que usted le llama registrar en el método que lo implementa en la clase. Entonces, este viene, fíjense, va a venir, o sea, lo que va a continuar con el diagrama de comunicación, va a venir aquí, fíjense, y va a interactuar con la otra clase. Eso es lo que hemos anotado ya. Pero en esta clase solamente voy a tener el nombre, no voy a tener atributo porque únicamente voy a tener los métodos, porque es la lógica de negocio, es el código. Esto es lo que en el diagrama de comunicación lo miramos así. Aquí tiene esta flechita así, esa flechita. Entonces, esto cada vez que yo veo esta clase de control, pertenece a una clase que ustedes lo están trabajando. Entonces, ¿qué tiene? El nombre de la clase, porque usted tiene que crearla, y los métodos. Entonces, ¿cuáles son los métodos implementados? Entonces, ustedes me dirán, registrar, buscar, eliminar, hacer una modificación o una actualización de los datos. Todo lo que han implementado acá, si tienen validaciones, si hacen algunas verificaciones. Entonces, todo lo que yo mire en este sector, en realidad, todo lo que está aquí, le vamos a poner una flechita ahí, todo lo que está aquí, es lo que yo le voy a preguntar el día que ustedes defiendan. Ya, esto es código, esto en su código lo vamos a poder evidenciar. Entonces, esto yo lo voy a ver en el código. Por ejemplo, aquí ustedes decían insertar datos del paciente, por ejemplo, o registrar datos del paciente. Entonces, vamos a ir al método registrar en su código y ahí me van a mostrar ustedes todo lo que han hecho. Y aquí en la parte de la manipulación de la información, que es el que interactúa directo con una funcionalidad, con el actor, por eso miren está aquí el actor. Por ejemplo, si en mi caso de uso yo tenía dos actores, aquí solo aparece el que va a interactuar, no aparecen los dos actores. O sea, no hay más de un actor, solo el que interactúa de forma inmediata. Entonces, todos los métodos, que aquí tendrán muchos métodos, muchos tendrán acá, todos estarán sobre esta parte del código. Entonces, ¿cómo está organizada la clase interfaz? Si ustedes logran tener de repente más de una clase interfaz, va a tener más de una. Y lo estamos mirando bajo este escenario. Ahora, si ustedes me dicen, este es mi paciente, por aquí voy a ver mi clase entidad. Entonces aquí diseñamos lo que viene a ser la clase entidad. Entonces habíamos comentado que esto sí debe conservar las tres partes, ¿ya? Entonces donde yo pueda evidenciar de que este es mi clase entidad, esta es mi clase entidad, donde yo aquí tendría el nombre, miren aquí el nombre, aquí tendría el método o el atributo en todo caso primero, que se amerita que tenga su atributo, y su método en su mismo lugar, tal como ustedes lo conocen a la clase. Entonces ustedes pueden colocar aquí la misma situación, por ejemplo, si este de aquí se conecta a más de una clase entidad de repente, pueden volver a diseñar la nueva clase, si tuviera, ¿no? Porque todo dependiendo, todas las clases entidad, porque a veces ustedes lo hacen conectar con más de una clase entidad. Ahora, en este lugar donde dice análisis de clase, si yo digo, este de aquí es mi paciente, pero mi paciente, yo puedo tener una nueva clase,
ya, una nueva clase, donde como necesito yo ubicarlo al paciente de forma inmediata, entonces de repente le pido más de un contacto telefónico. Entonces es como si ustedes dijeran lo siguiente: este es el teléfono de su personal, es el privado, este es el teléfono corporativo de su oficina o este es el teléfono de algún familiar. O sea, yo necesito registrar para este paciente más de un teléfono, pero si es un paciente, digamos, donde de repente es un niño, donde yo tengo que llamar a los tutores, a los padres, o un paciente que está en terapia intensiva, aquí yo tengo que llamar, obviamente, son a los familiares, pues, ¿no? Entonces yo necesito de este paciente tener uno o más teléfonos. Entonces yo digo, para este paciente yo tengo más de un teléfono, por decir ahí. Cuando yo voy y miro en la parte del diagrama de clase, que ya lo tienen ustedes, yo voy a poder evidenciar este tipo de modelo. Entonces, todo esto es la clase entidad. Todo esto es la clase entidad. Este también es otra clase entidad. Cuando lo miremos, fíjense, cuando lo miremos en el diagrama de comunicación, no es válido hacer esto, ¿no? Entre clase e entidad no se puede relacionar, porque es un error del modelo. Pero cuando yo llegue a este análisis de clase, yo puedo ver este tipo de situación. Entonces, eso es lo que está faltando para aumentar el documento. Entonces, son dos cosas que faltan. El primero que está faltando viene a ser acomodar la parte de la pantallita, la interacción de todo lo que han identificado los paquetes, colocarlo. En la segunda presentación, lo que está faltando sería esto, agregar. Agreguemos esto. ¿A quiénes le van a agregar? Solamente van a agregar a lo que han hecho en el ciclo 1 y a lo que han hecho en el ciclo 2. Entonces, esto que se llama análisis de clase. ¿Ya? Esto que estamos en este momento desarrollándolo, viene a ser el análisis de clase. Entonces, en todo caso, miren, a ver, para hacerlo más formal, tenemos lo siguiente. El número uno, que viene a ser la parte del análisis de arquitectura, que tal como lo hemos mostrado en uno de los grupos del Zoom. El otro es el analizar caso de uso, analizar un caso de uso. Aquí me están utilizando un diagrama de comunicación. En este diagrama de comunicación, tal vez explicarle que tienen operaciones. Esas operaciones pueden ser registrar, modificar, eliminar, buscar y lo que ustedes más quieran identificar. Entonces ahí básicamente tendríamos todo ese sector ya para poder trabajarlo. Por cada una de ellas es una operación que se va trabajando y que se lo va evidenciando, ¿no? Luego, fíjense, tenemos este último que se llama análisis de clase, análisis de clase. Entonces, en este análisis de clase, que justamente estoy haciendo este diagrama de clase del análisis, se llama el diseñito que acabo de diseñar, fíjense, es el diagrama de análisis de clase. Entonces, ¿quiénes son mis clases que intervienen? Lo que hemos trabajado aquí, en el diagrama de comunicación. Entonces, en el diagrama de comunicación estábamos un poquito explorando si esto fuera paciente, ¿no? Imaginémonos que esto sea un paciente. Yo tengo una vista, que viene a ser mi clase interfaz, que en este caso viene a ser un formulario. Este formulario tiene el registrar un paciente, modificar un paciente, buscar lo que usted quiera. Estarían acá para poder interactuar. Pero estos métodos, o quedaría esto en prototipo si no lo tengo
implementado. Entonces, cuando usted va a implementar, toma su lenguaje de programación. En el lenguaje de programación, este viene a ser una clase de control, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. En esta clase de control, ustedes lo primero que hacen es crear la clase. Una vez que han creado la clase, ustedes empiezan a implementar los métodos. Estos métodos me colaboran y me ayudan justamente para que pueda manejar aquí la interfaz. Si aquí yo digo que voy a registrar a un paciente, seguramente aquí, cuando yo diga registrar un paciente, y cuando yo mire mi interfaz y mire mi atributo, dirá ahí código del paciente, nombre del paciente, fecha de nacimiento del paciente y todo su dato. Entonces, este método debe tener o debe trabajar sobre los atributos que va a visualizar en pantalla. Pero, como este sirve como un puente, fíjense, es un puente que va hacia la clase interfaz y va hacia la clase entidad. Entonces, por ejemplo, usted dice aquí, tengo un objeto para colocar el nombre del paciente. Entonces usted diseñó en su formulario una cajita de texto. Pero sucede que justo cuando yo digo registrar al paciente punto nombre, aquí me voy a la tablita. Aquí hay una tabla llamada paciente y dirá tabla paciente y uno de sus atributos será nombre. Si yo lo estoy registrando, todo el registro aquí, es decir, todos los campos que se visualizan en la interfaz, entonces aquí en la implementación justo de ese método, entonces ustedes tendrán el grupo de atributos. Y cuando ustedes le digan guardar, como está en el código, ¿no? Cuando ustedes le digan guardar, voy a guardar esta información en mi base de datos, pero necesariamente en la tabla afectada. Si yo digo que esta es mi tabla, que esta es mi tabla de paciente y me permite mi interfaz colocar varios teléfonos, más de un teléfono, la idea era colocar un teléfono, colocar más de un teléfono, entonces ya yo podría básicamente ver, ¿no? Ver el tipo de teléfono que me está entregando, si es de ella, de algún familiar, de los padres, de quién, digamos, ¿no? O de la misma persona, pero más de un teléfono para establecer un contacto. Entonces, cuando yo diga aquí guardar, debería hacer todas estas actualizaciones. Como este es un paciente, imagínense, y si yo dijera de repente de que este paciente viene de un seguro, ¿no? Tal vez yo pueda tener una tablita de seguro, pero a veces no lo tengo, digamos, ¿por qué? Porque sucede que son pacientes de forma particular. Si lo tuviera, entonces ya trabajo con otro tipo de relación. Entonces, una vez que está creado esto, lo voy a guardar acá cuando tenga una opción que diga buscar a un paciente. Entonces va a venir aquí a la clase paciente, va a haber un método que dice buscar, porque le envía, ¿no? Y buscar lo va a buscar por el código del paciente. Va a ir aquí a la tabla, va a buscar la tabla punto código del paciente, paciente.código en todo caso, y va a comparar. Si el código es igual, entonces ya yo lo puedo aquí visualizar. Pero si busco un código que nunca fue almacenado, me enviará un mensaje. Entonces eso es lo que vamos a mirarlo, ¿no? Que me dirá, este paciente no es encontrado, o este paciente ya no forma parte de mi lista de repente, ¿no? De repente era de un seguro, se caducó y ya bueno, ¿no? Le puede salir un tipo de mensaje. Todo eso, verificaciones, validaciones y todo lo que ustedes quieran, debe estar aquí en el código, ¿ya? Eso es lo que se pide para esta segunda presentación. Entonces, con el simple hecho de mirar este diagramita, ya no le voy a decir, fíjense que en el ciclo número 1 yo le decía, a ver, muéstreme su diagrama de clase, y ustedes me visualizaban su diagrama de clase, me lo mostraban. Ahora, con el simple hecho de mirar este diagrama, por eso se llama diagrama de clase del análisis, voy a poder ver la interfaz, con mirar este diagrama, la clase interfaz, la clase control, y aquí la clase entidad. Toda la clase entidad, entonces. Por ejemplo, si ustedes hacen un proceso que se les recomendó a la mayoría de los grupos cuando hicieron su presentación,
que hagan un proceso. Ese proceso puede ser una venta, un servicio o lo que ustedes tengan como caso de estudio y amerite hacerlo. Significa que en esta venta, cuando yo miro su diagrama de clase, veo a la venta, al vendedor, al producto, al lote, a la marca, a la categoría, a lo que ustedes lo han identificado de una mejor forma posible para que nosotros podamos trabajarlo como venta. Entonces, bajo ese esquema, fíjense, bajo ese esquema, yo voy a poder ver este de acá. Entonces, en otras palabras, el primero en conectarse con la clase control va a ser venta. O sea, va a ser la clase entidad venta. Esta es la clase del diagrama de clase, si quieren. La clase del diagrama de clase. Entonces, dentro de esta clase que han hecho en el diagrama de clase, ustedes han visto que venta de repente se va con el producto, ¿no? Y entre venta-producto tengo un detalle de venta-producto. En esta ventita interactúa o relaciona con un cliente. Si la atención fuera en la tienda, de esta venta lo va a atender un vendedor. O sea, aquí habría una relación que diga vendedor, cliente, producto, detalle de producto. Si este producto tiene un lote, una categoría, una marca, una familia, o como ustedes lo hubiesen organizado, porque a veces no es suficiente una sola clase en producto, o inventario, como quieran llamarle, entonces aparece todo el grupo de clase, así como lo han diseñado en el diagrama de clase, para que yo pueda saber cómo está interactuando la clase entidad con la lógica de negocio. En este caso, cuando ustedes aquí logran implementar, en este caso, lo que ustedes hacen aquí es implementar el método, implementan el método. Entonces, este método, que lo hacen aquí en la implementación del método, es el que va a interactuar, fíjense, con todo lo que voy a tener en el ámbito de la base de datos. Y si yo estoy buscando un paciente, como le decía, va a ir y va a sacar los datos justamente de la tabla paciente y la vista está preparada para que todos los atributos que yo tengo aquí también están los atributos, con algunos atributos, se puede decir útil para la parte de la clase interfaz, para lo que yo voy a usar aquí. Entonces puedo tener los atributos que está aquí almacenado en mi base de datos y algunos atributos que yo puedo aquí trabajar. Por ejemplo, miren, si esto fuera una venta, obviamente yo no voy a tener de una sola clase todos los atributos. No sé si lo ven en la vista. Si fuera una venta, voy a tener la cabecera y el detalle. En una cabecera que tengo el número de la venta, el dato del cliente, el dato de lo que viene a ser la fecha, la hora, como quieran verlo. Si fuera una factura, tiene otro atributo todavía, como un código de control, un número de orden, o sea, algunos atributos agregados. Si simplemente es una nota de venta, entonces veo, fíjense, si es una cabecera, ya estoy yendo a la venta, ya estoy yendo a una clase venta, estoy yendo a la clase cliente. Y si lo veo desde la parte de la base de datos, he ido a la tabla venta, a la tabla cliente, a la tabla producto, a la tabla vendedor. Cuando ya yo miro su detalle, entonces estoy yendo a producto, a marca, familia, todito. Entonces, no siempre estos atributos pertenecen a una sola tabla, cuando es un proceso. Por eso se llaman casos de uso base y casos de uso transaccionales. Los transaccionales es porque voy a acceder a múltiples tablitas o clases, dependiendo de dónde lo esté visualizando, para interactuar con la lógica de negocio, que la lógica de negocio sí o sí debe interactuar con su base de datos,
con las tablas afectadas para llevar a cabo la funcionalidad completa. Por eso se llama transacción. Cuando ustedes dicen guardar, obviamente son afectadas todas las tablas participantes. Por ejemplo, yo digo guardar de producto, saqué una cantidad 5, yo tenía 20. Entonces, al decir guardar, justamente en el producto afectado que tenía 20 y yo saco 5, debe quedar 15. Eso es lo que un poquito lo hemos trabajado en la base de datos, con los triggers, o con los triggers, con los disparadores, ¿no? Si ustedes han hecho el uso de disparadores, bueno, utilizarán los disparadores y aquí ya lo harán como una especie de máscara dentro del código para que tome ese disparador y pueda ser actualizado y pueda ser trabajado aquí en la interfaz. Entonces, dependiendo cómo ustedes lo están trabajando, la filosofía del código. Entonces, como ustedes ven, eso sería esto. Entonces, de todo lo que tienen, en la presentación, pantalla principal, que lo hemos colocado al otro lado. Entonces, aquí estarán los paquetes. Dentro del paquete estarán los casos de uso. Dentro de estos casos de uso estarán las operaciones. ¿A qué le llamo operación? Adicionar, modificar, eliminar, buscar, listar y todo lo que ustedes puedan tener. ¿Ven? Entonces, así como lo hemos explicado, cuando yo mire su pantalla principal, que lo vamos a ahora básicamente a revisar hasta el análisis con los casos de uso que ustedes están haciendo. Entonces, miramos los paquetes que van a salir, paquete 1, paquete 2, paquete 3, no sé cuántos paquetes tienen, los casos de uso que van a estar involucrados, los vigentes, como le dije, activo y inactivo, y dentro de un caso de uso, ya cuando le hacemos el clic, le sale la pantalla principal y ahí están estos. Miren, en realidad, estas son mis operaciones. Este método que dice aquí, en la clase interfaz son todo esto. Puedo adicionar, puedo modificar, puedo eliminar, puedo buscar, puedo listar, puedo hacer cualquier otro método que ustedes quieran trabajar esto. Entonces, así lo miramos en la pantalla principal por paquete. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, lo que es la presentación de la siguiente semana. ¿Ninguna? ¿No hay pregunta? Bueno, entonces, esa será la manera, ya, esa será la manera, no sé si es que lo están escuchando bien, aunque Franco está con su micrófono activado. A ver, Franco, Corani, ¿se entiende lo que van a trabajar en el grupo? Eso es lo malo, ¿no? Cuando es virtual, están ausencia, ausencia, solamente su nombre está presente, ¿no? A ver, ¿quién más tenemos? Oscar Cruz, encienda su micrófono. ¿Se entiende lo que van a trabajar con el grupo? Tampoco está Oscar. A ver, Oscar, ¿ya encendió su micrófono? ¿Se escucha, ingeniero? Sí, se escucha. Quiero preguntarle si se entendió para poder trabajar con el documento y no solo con el documento, sino también con el código, porque esto ya cuando ustedes vayan a trabajar una vez más con, con la implementación, en las vistas, lo que pongan en la vista debería estar en esta clase interfaz y lo que ustedes tengan que hacer como implementar los métodos de una de las clases en la parte del código sería esto y todas las clases afectadas sería esto. La pregunta es si se entiende para que puedan trabajar para la presentación del martes, en todo caso, ¿no? Es martes. Sí, sí, se entiende, ingeniera, pero bueno, en mi caso sería, Ujú. ayude más o menos, no mucho en la implementación, pero en el código, en ahí sí me voy a poner más
¿cómo se dice? Ya, ¿tienen ustedes ya hecho la parte del backend? ¿Qué tienen en la parte del backend? Del backend está, sí, la base de datos. Hicimos inicialización Claro, pero en y la parte del código, eso se refiere al... claro, la base de datos es parte del backend, pero también la parte del código que se trabaja en la parte del backend también se va haciendo. Y ahora, después ya cuando hablamos del frontend, ya es esto. O sea, yo estoy hablando ahorita del frontend, todos los métodos que se van a manipular en la interfaz. Por eso es parte del frontend. Ah, sí, sí, el frontend, eso todavía. Eso sí Es- estamos Esto es lo, desarrollando. esto es lo que estoy ahorita referenciando, lo que es en la parte del frontend, porque aquí el código que voy a trabajar es para la interfaz, ya para la vista, para lo que podamos manipular con el usuario, en todo caso, con el usuario. Pero si toda esta parte del backend no la tienen, obviamente no vamos a poder hacer este tipo de situación. Bien, jóvenes, entonces, sobre ese tipo de características que estamos trabajando, ya, que estamos trabajando, o estamos reforzando en todo caso para la presentación del día martes, sería bajo ese esquema, ¿listo? Ahora, voy a dar, tal vez, a partir de este momento, todos aquellos que quieran consultar de su proyecto, me pueden compartir su proyecto y situar de repente en la duda que tengan, ya, no sé si tienen consulta de su trabajo. ¿Alguien quiere consultar sobre su proyecto? A partir de este momento podemos hacer, o se entendió. ¿No tienen duda? Bueno, parece que no están ahí presentes, ¿no? Sí, sí se entendió, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, para que ya vayamos un poquito más reforzado con el documento, que es lo que se debe presentar, voy a mostrarle un caso de estudio para que vean y podamos trabajar sobre ese tipo de estructura, ¿no? Para poder examinar cada uno de ellos. Por ejemplo, estamos hablando de analizar cada caso de uso, del análisis de cada caso de uso, con la siguiente información. Entonces, a ver, volvamos a compartir. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo un caso de estudio, ya, con con un software que no es que nadie lo está haciendo porque no quiero copiar, pegar. Tenemos, fíjense, los paquetes identificados, fíjense, tenemos la parte de las líneas de los estereotipos que vimos ese rato para poder ser trabajados. Luego viene encapsular caso de uso y actores de cada paquete de la vista, es un encapsulamiento. Entonces aquí ya yo puedo evidenciar, miren, de lo anterior, solo veo los casos de uso, es que tengo algunos grupos que no lo han entendido bien, entonces justamente para que lo trabajen. Esto es relacionar paquete con caso de uso. Esto viene a ser ya vista de caso de uso, veo un encapsulamiento. Aquí aparecen los actores, aparecen los estereotipos. Fíjense, puedo tener todos los estereotipos que se hubiesen utilizado. Por ejemplo, este reporte no hace falta diseñarlo porque si no todo el mundo se relacionaría. Aquí aparece ya los diagramas de comunicación. Fíjense, el registrar es el 1. Mire, 1.1, todos los 1 es registrar. El 2 es modificar, todo el 2 es la modificación. Si la validación de datos yo lo hago aquí en la clase control, por favor, me validan los datos. Si la validación ustedes lo hacen aquí en la vista, en la interfaz, aquí colocan validación y obviamente ahí debería estar controlado. Aquí miren, el 1, puro 1 es registrar,
El 2 es modificar, incluso hasta le cambio de colorcito para verlo. El número 3 es eliminar. Entre la clase interfaz y la clase control pueden haber flechitas que van y vuelven, pero entre la clase control y la clase entidad solamente envío. Entre clase entidad no hay relación, es decir, no me comunico entre clase entidad. Entonces, vamos visualizándolo cada uno. Por ejemplo, este de aquí es un poquito más largo, este es un software de gestión documental, donde debo digitalizar un documento, ¿ya? Por ejemplo, para la digitalización de este documento, aquí tengo la clase interfaz, aquí tengo la clase control, pero miren, tengo aquí un conjunto de clase entidad que es afectado. Tengo el idioma, el autor, el documento, la editorial, por eso le digo para la digitalización. Entonces, vemos un conjunto de características, pero lo que quiero que veamos un poquito es esto. Una vez que tenemos los diagramas de comunicación, lo que estábamos mirando, el análisis de clase, entonces ya yo puedo ver aquí la clase interfaz, la clase control, la clase entidad, ¿no? Entonces aquí la clase entidad es esta de acá, es de la clase interfaz, la clase control, dependiendo de la manipulación de la información que yo haga. A ver, uno más largo, este documento, miren. Este documento, esta es mi clase control, pero toda la clase entidad, ¿ven que está relacionado? ¿Ven? Está relacionado completamente. Entonces, todo lo que está relacionado de forma completa, puedo hacer. Si yo tengo más de una clase interfaz, aparecen aquí varios, pero si tengo una sola clase interfaz, aparece una clase interfaz y aparece toda la clase entidad que ustedes están trabajándolo o lo están utilizando para poder trabajar con este tipo de documentos, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería la presentación de este día miércoles. ¿Qué queda entonces? Tal vez explicar un poquito más, a ver, antes que nos salgamos de la reunión. A ver, me voy a ir a la pizarrita una vez más. Ya, no vamos a ir a esta pizarrita, donde vamos a ver lo siguiente. Entonces, tal vez para poder consolidar un poquito mejor lo que ustedes pretenden traer para es 30, ¿no? Martes 30, 30 de octubre. Entonces, a ver, lo primero es la parte del avance del caso de uso trabajado con el ciclo número 2. ¿Ya lo explicamos eso? El segundo es la parte de administración de usuarios, que vamos a ir reforzando eso también. Algunos lo tienen, otros no. Esto vamos a hablar un poquito más. En esta parte de administración de usuario, aquí, lo primero que ustedes han trabajado ha sido en la parte del inicio y cierre de sesión, que la mayoría lo tenía, ¿no? Pero vayamos ahora trabajando en el perfil del usuario. Perfil de usuario. Este perfil, si quieren, llaman nivel o cualquier otro nombre que ustedes quisieran llamarle. O grupo, a veces le decimos, ¿no? Un grupo de usuarios, digamos. Entonces, dentro de este perfil, lo que ya algunos no lo han, todavía no lo han hecho, vamos a poder asignar privilegio. El asignar privilegio. Para asignar privilegio, miren, lo voy a hacer como un arbolito. Puede ser de que todo el paquete tenga el privilegio del usuario. Entonces, yo cuando voy a hacer un tipo de
de privilegio, digo, todo el paquete pertenece a este grupo de usuario, a este nivel, a este perfil de usuario. Pero en algunas ocasiones, no a todo el paquete le doy el privilegio, le voy a dar a algunos casos de uso. Entonces, ahora ya podemos hablar así, porque ya tenemos la arquitectura del análisis. En la arquitectura del análisis hemos podido observar, fíjense, hemos podido observar de que tenemos ya los paquetes, los casos de uso y ya podemos trabajar a ese nivel. Pero en algunas ocasiones ustedes le dicen, este caso de uso es gestionar paciente. Entonces usted dice, tengo el registrar, tengo el modificar, lo voy a poner independiente para hacer ejemplito. Tenemos el buscar, y tenemos de repente el eliminar, por decir, el eliminar. Entonces, con esto nosotros vamos, por ejemplo, en algunas ocasiones ustedes van a venir aquí al paquete, y al paquete dice, este paquete cuando le haga aquí un clic, todo está habilitado. En algunas ocasiones cuando yo a este caso de uso le haga un check, todo está registrado. Pero en algunas ocasiones yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que no pueda eliminar, que no pueda modificar, pero sí dentro de este caso de uso va a poder registrar, poder buscar. O de repente en algunas ocasiones yo le digo, este usuario no quiero que mire ningún caso de uso de este paquete. Es que varios grupos que me presentaron estaban haciendo los privilegios desde la base de datos. No, tengo que visualizar, tengo que crear un árbol aquí en la interfaz. Aquí en la interfaz me tengo que crear ese arbolito. Y debo colocar todos los paquetes. Ahora ya podemos hablar de los paquetes porque ya hemos hecho análisis de arquitectura. Entonces, todos los paquetes que tienen, a veces el caso de uso, que es gestionar paciente, la persona solo puede registrar y va a poder buscar, pero no va a poder ni modificar ni eliminar. Cuando yo quiera modificar su dato, voy a pedir permiso a otro nivel de usuario, donde yo tenga que visualizar este tipo de información, porque este no lo va a poder hacer, porque no está dentro de su trabajo. Entonces, necesariamente va a poder trabajar, por eso le digo, con un perfil. Si no está dentro de su perfil, no se le va a autorizar el permiso. Entonces, a esto lo que decimos, asignar privilegio por grupo, por nivel, por perfil. Entonces, aquí ustedes dirán, ¿no? Este es el nivel 1 o el grupo 1, como quieran llamarle, grupo 1. En este grupo 1 están los clientes y sigo citando quiénes más, ¿no? Este de aquí es el grupo número 2 y en este nivel estarán todo lo que es servicio. Y aquí especifico qué hay. Y es eso lo que vamos a ir dándole acá. No sé si lo van entendiendo un poquito mejor. Entonces, por eso llámese grupo, llámese perfil, llámese nivel, lo que usted quiera. Entonces, de esta manera van a ir trabajando la asignación de los privilegios. Y finalmente, la mayoría no lo tenía esto. Ya, la bitácora. En realidad, esta bitácora no es más que una historia de usuario. Ya, aquí, esto es una historia de usuario. Es una historia de usuario, donde en esta historia de usuario, miren, en esta historia de usuario, me interesa trabajar la fecha de inicio, aquí todas las acciones realizadas. ¿Qué significa acciones realizadas? Registré un paciente, le imprimí una factura, le hice
un servicio, todo lo que yo tenga que realizar desde la hora de inicio hasta la hora de salir. Entonces aquí registro la hora, el minuto, el segundo, lo que usted quiera. Esto empezó a las 8 de la mañana, a las 8:02 hago aquí. Entonces estoy hablando del detalle, si quieren, de las acciones, todas las acciones que se van realizando. Entonces ya podrán darse cuenta de que no necesito nada más una tabla bitácora, necesito un detalle de la tabla bitácora para realizar las acciones. Yo entré el 26 de octubre a las 9 de la mañana a mi sistema. A las 9:01 ya estuve registrando un paciente, a las 9:03 ya hemos estado haciendo una venta y todo lo que ustedes quieran, hasta que llega a la fecha final de cierre. Entré a las 9, salí a las 12. Entré a las 8 de la mañana, salí a las 12. O sea, las veces que entra y sale, se registrará aquí en la bitácora. Entonces, este es un avance, ¿ya? Todos los que puedan avanzar en esta parte de la administración de usuario, eso es lo que me presentan el día martes. Todo el ciclo 2, hasta donde el modelo que hemos dicho del flujo de trabajo de análisis y los modelos de UML, y un poquito trabajamos con esto. Entonces yo quiero ver en su interfaz, en su pantallita, queremos ver todos los paquetes que tienen, los casos de uso, los privilegios. Entonces todo lo bien va a pertenecer al grupo 1. Ahora voy con el otro, en este paquete, este sí puede, o todo el paquete puede pertenecer al grupo 2, el otro al grupo 3. Entonces cuando yo entro, fíjense, una recomendación si quieren, el privilegio no tengo que dar por persona, tengo que dar por un grupo, porque es como si ustedes dijeran, este es mi paciente, no le voy a dar, imagínense que yo tenga 1000 pacientes, no le voy a dar pues mi privilegio al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, no terminaría nunca. Por eso es que yo digo grupo, yo digo este grupo de pacientes. Entonces viene Ana, que es paciente, pertenece al mismo perfil. Viene Juana al mismo perfil. Llega Diego a este perfil. Llega Dayana a este perfil. ¿Por qué? Porque ya está, miren, totalmente diseñado todo lo que son los privilegios. Entonces, ese es el avance también, por favor. Si alguien ha trabajado con bitácora, mostrará su bitácora. Si han trabajado ya con este arbolito donde veo las asignaciones de los perfiles para asignar los privilegios a cada uno de los grupos, no a cada uno de los usuarios, al grupo. Un grupo de usuarios pertenecerá a un nivel, a un perfil, ¿no? Por eso que le llamo grupo. No es uno a uno que le voy a conceder el privilegio. ¿Listo? Esa sería entonces el trabajo, jóvenes. Hasta ahí es la presentación para el día martes, ¿ya? Y una vez más se trabajará con la parte de lo que vendría a ser la etapa de lo que es el documento, ¿ya? Como siempre, el documento van a volver a enviarlo, vuelven a enviarlo, miren, son 3 veces ya. Me imagino que en esta tercera vez ya vendrán todos actualizados para que esto pueda ser trabajado bajo ese tipo de situación, ¿no? Ya, a ver, hay varias preguntas antes que nos vayamos, están consultando, dicen, ¿cuándo me entregan los exámenes? Bueno, esto de los exámenes tiene que ser presencial, pues no puedo hablarles de examen si seguimos en virtual. El día martes la presentación de lo que es el proyecto, tampoco puedo darle ahí, entonces yo creo que es la otra semana, ¿no? Porque el otro jueves está el feriado. Entonces, de aquí a la otra semana, ¿sí? Otra de las preguntas que dicen,
No, esto es para todos los grupos, ¿ya? Todos los grupos deben trabajar bajo ese tipo de perfil, porque no solamente es uno, todos deben trabajar así. Y no me vengan o sea, no lo tomen lo siguiente. A veces ustedes se confunden y dicen, no, donde yo trabajo, donde he recolectado mi información, no hay más que 2 personas. Pero no se olviden que un sistema es universal. ¿Qué significa esto? Que si yo hago para una tienda que se dedica a vender libros, puede haber tienda chiquitita, mediana y grande. Entonces, seguramente voy a tener perfiles de todo tipo, usuarios de todo tipo. No estoy haciendo un software empotrado que pertenece solo para una empresa. Entonces, esto de usuario es obligatorio para todo y vean ustedes quiénes pueden ser más bien sus posibles usuarios y a eso le van a llamar grupo o perfil. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay ninguna? Bueno, con eso queda trabajar jóvenes y la defensa el día martes. Ya estamos hablando, fíjense, casi de un 50% que deberían tener de código, ¿no? Y avance con lo que viene a ser administración de usuario, pero trabajado por perfiles y por grupo, con las asignaciones de privilegio de la misma funcionalidad desde la parte operacional hasta un paquete, ¿sí? Aquí quedamos entonces, hasta luego.